Muy buenos días, Carla, así es, y muy buenos días a todos por allá en casita. Es momento de hablar de salud y es un gusto para mí recibir, como cada lunes, a nuestros amigos de Hospital Cima. El día de hoy por acá con nosotros el doctor Juan Antonio García Alcántara. Él es cardiólogo intervencionista en Hospital Cima y sobre todo con temas bien importantes. Es que el pasado 17 de mayo fue el Día Mundial de la Hipertensión. Sabemos que hoy en día el tema de las enfermedades cardiovasculares se posicionan en las principales causas de mortalidad, no solo en México, sino también a nivel mundial, así que presten muchísima atención. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Karen, muchas gracias por el espacio y qué gusto estar esta mañana con ustedes. El gusto es de nosotros, doctor, con información valiosa para nuestros queridos televidentes relacionado a riesgos cardiovasculares. Y bueno, aquí la principal pregunta, ¿qué es un factor de riesgo cardiovascular? Sí, pues primeramente un factor de riesgo cardiovascular o en salud lo definimos como aquella serie de circunstancias o entidades que van a favorecer el desarrollo de otra entidad o de una enfermedad o una consecuencia y que tienen un mecanismo totalmente correlacionable para que esto ocurra. Son circunstancias a las que nos exponemos o las que padecemos y las cuales, como ya lo he dicho, van a favorecer que se presenten estos desenlaces mayores y estos desenlaces mayores naturalmente tengan impacto en las diferentes circunstancias que mencionaré más adelante. ¿Cuáles son algunos riesgos de este tipo de factores de riesgo? Sí, este espacio es muy importante y espero que toda esta información llegue y trascienda a mucha de nuestra comunidad, porque los factores de riesgo los vivimos hoy de manera cotidiana y desde hace todo el tiempo y los seguiremos viviendo. Los factores que principalmente llevan a enfermar al corazón son, por ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad, el colesterol elevado o dislipidemia, el hábito tabáquico, la obesidad, el sedentarismo, por decir en general algunas de las cuestiones, y de manera agregada van empezando a haber ciertas circunstancias asociadas al género, como son a partir de los 45 años en los varones, a partir de los 55 años en las mujeres, y algunas circunstancias que se presentan de manera como enfermedades no cardíacas primariamente. Vamos a hablar de enfermedades inflamatorias como puede ser la psoriasis, la artritis reumatoide, el VIH, y también, por ejemplo, en las mujeres cuando la menopausia, ya sea de manera funcional o porque les quitaron los ovarios, empieza antes de los 40 años, o si las mujeres desarrollaron preeclampsia en alguno de sus embarazos. Cuando juntamos todas estas cuestiones y las metemos en la licuadora, pues tenemos el peor de los escenarios, que es que se enferme el corazón. Y esto lo traigo a colación porque 1 de cada 5 personas en nuestro país, como en el mundo, la principal causa de muerte va a ser la enfermedad cardiovascular en sus diferentes aspectos de presentación. Entonces, el objetivo naturalmente de esto es que estos factores de riesgo que estoy mencionando sean atendidos, sean valorados por quien esté en el sistema de salud y estos factores de riesgo sean modificados para que tengamos la posibilidad de disminuir la expresión tan grave que es la muerte por una enfermedad cardíaca. Ya dije 1 de cada 5 o el 20% de nuestra población, o minimicemos el impacto que estos elementos tienen para el individuo, para la familia y naturalmente para la sociedad. Y lo más importante es que cuando hablamos de factores de riesgo es que son circunstancias potencialmente prevenibles y en algún momento, si no son del todo prevenibles, pues son modificables o controlables. De acuerdo, sabemos que la mejor medicina es la prevención. Sí. Y hablando de enfermedades cardiovasculares y riesgos cardiovasculares, podemos hacer mucho. ¿Y cuáles serían algunas de esas sugerencias por parte de usted como especialista de cómo podemos prevenir este tipo de riesgos cardiovasculares? Sí, ya mencionaba cada uno de los riesgos, ¿no? Decíamos que el día 17 de mayo fue el Día Mundial de la Hipertensión. Y aquí es cuando empieza a haber una serie de números y de cifras. En hipertensión sabemos que básicamente el 30% al 40% de la población es hipertensa. Y de ahí empezamos a tener las cifras fuertes de ello. El 50% de las personas hipertensas no saben que son hipertensas. El 50% restante está tratada. Pero de ese 50%, solo el 50% toma medicamento y al final del día solo el 50% está controlado. ¿Qué quiero decir después de toda esta numeralia?
solo el 12.5% de los hipertensos están controlados, ya sea con intervenciones no farmacológicas o con intervenciones farmacológicas. Y en este sentido, la hipertensión, lo duro es que es el 75% de las posibilidades de que el corazón sufra daño. O sea, es la enfermedad que más daño abona a lo que es el corazón. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que empezarse a partir de los 35 años, al menos una vez cada 6 meses, estarse midiendo la presión arterial. Si ya hay antecedentes en algún momento de que se haya padecido hipertensión arterial o en la familia hay familiares que tengan esta cuestión, hay que empezarse a medir la hipertensión arterial. Sabemos que a partir de los 50 años hay un 90% de posibilidades de desarrollar hipertensión. Pero no solo queda todo en la hipertensión. Hay que conocer bioquímicamente cómo estamos por dentro. Hay que hacer mediciones de cuestiones de lípidos, hay que hacer mediciones de glucosa, de función del riñón, hay que medir nuestro peso, hay que medir nuestra cintura, hay que hacer actividad física cotidiana, aunque sea de mediana intensidad. Hay que vigilar que desde nuestra casa se lleve un cambio radical en cómo estamos haciendo que nuestros hijos o nuestros niños empiecen a tener esas pautas de alimentación, de actividad física. Hay que llevar una vida en el sentido de la alimentación lo más equilibrada posible. Eventualmente se percibe esto como algo muy costoso o muy difícil, pero yo creo que parte del secreto que implica el estar bien del corazón, como de muchas otras circunstancias, es el llevar de manera metódica todas estas pautas y cambios, y se puede hacer desde la casa, se debe de hacer desde la casa y naturalmente desde el medio rural y en el medio urbano. Cuando pasamos en el trabajo más de 2 horas sentados de manera permanente, eso abona riesgo cardiovascular. Tenemos que pararnos cada media hora y al menos caminar 10 minutos para que quitemos esa posibilidad, abandonar el hábito tabáquico, vigilarnos las demás consideraciones. Y al final del día, la suma de todos los elementos es lo que nos va a ayudar a reducir el impacto de desarrollar la enfermedad, de controlarla o de que no nos llegue la enfermedad. Así es, dijo un punto sumamente importante, sí. La suma de todos los hábitos, es decir, no por comer verduras solamente va a reducir el impacto, sino es el conjunto de, ¿no? Y todo lo que nosotros podemos hacer para que esto mejore. Además, otro punto muy importante que mencionó es que hoy en día no se conoce tanto, bueno, aquellas personas que lo presentan muchas veces lo desconocen, ¿no? Sí. Y de ahí la importancia de estarse checando, de ir con los especialistas, entre otras recomendaciones que también nos mencionó. Pero ahora, doctor, ¿cómo estratificar preventivamente las enfermedades del corazón? Bueno, inicialmente pues es revisiones en casa. Hoy en día tenemos la posibilidad de tener un aparato que mida la presión arterial. Estas mediciones pueden hacerse idealmente con monitores de brazo. Tenemos báscula, tenemos la posibilidad de comprar una cinta métrica y medirnos la cintura, que eso es muy importante. Ya que hicimos estas mediciones, naturalmente a partir de los 40 años debería ser de manera personal obligado a acudir a una revisión médica y en esta revisión médica enfocar todos estos esfuerzos a la revisión clínica, naturalmente a la revisión, ya dije, por medio de la sangre. Y tenemos o contamos hoy en día con estudios un tanto más profundos y más precisos. En este caso podemos mencionar lo que es el score de calcio y la angiotomografía coronaria para conocer cómo estamos por dentro y saber qué es lo que tenemos y a qué nos podemos enfrentar. Una vez que tenemos todos estos datos, hay que poner en práctica lo que el médico o el sistema de salud nos va a orientar, pero finalmente hay que concientizarnos de hacer un cambio desde nuestro interior, ejecutarlo de manera individual y después trasladarlo de manera extendida a la sociedad para que rompamos el impacto de lo que son las sindemias. Las sindemias es la mezcla al menos de 2 epidemias que se potencian y que van a tener efectos naturalmente gravemente deleterios en la cuestión de calidad de vida y de pronóstico tanto del individuo como de la sociedad. Perfecto, pues ahí está información sumamente importante para que usted lo considere, doctor. Sin duda son temas que podemos abordar muchísimo y la verdad que como nutrióloga estoy sumamente interesada en ellos. ¿Dónde lo podemos encontrar ahí en Hospital Cima? Estoy en Hospital Cima, en la unidad que se llama Hermosillo Heart Team. Es un grupo que estamos ahí en el hospital de diferentes talentos de la cardiología y habremos diferentes especialidades
en el área de la cardiología. Entonces, naturalmente, en esta parte se hace lo que mejor sabemos, que es atender la salud de nuestros pacientes para que tengan un bienestar y plenitud por muchos de los años y para disfrutar mucho de la vida, ¿no? Así es, calidad de vida. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, Karen. Y bueno, hasta aquí la información. El día de mañana seguiremos platicando respecto a este tema sobre la alimentación y la hipertensión para que estén bien pendientes. Nosotros continuamos con más información en las noticias de N+. Vámonos con ustedes, chicos.